Estás bien. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el profesor Argenis Osorio. De verdad que es muy interesante este tema de los paradigmas. Cuando nosotros observamos un teléfono de hace 100 años, nos damos cuenta que era un disco que le dábamos vuelta y podíamos comunicarnos con una central y esa central a otra. Ahora vemos un teléfono actual y resulta que el teléfono prácticamente habla. Si vemos un vehículo de hace 100 años, también era prácticamente un vehículo de cuerda, que para que arrancara el motor había que darle con una llave y todo un sistema, y ahora vemos un vehículo actual y prácticamente parece una nave espacial. Si vemos una lavadora, eran prácticamente unos palos que se movían en un tronco, en un cajón de madera, y lo vemos ahora, bueno, prácticamente lo que tienes que tocar es un botón y la lavadora funciona. Ahora, veamos un salón de clase actual y veamos una foto de un salón de clase de hace 100 años. Nos daremos cuenta que son los mismos pupitres, los mismos cuadritos, los mismos mapas en las mismas paredes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos roto con ciertos paradigmas a nivel del tiempo, pero el paradigma que trae realmente la transformación no lo logramos. De hecho, la Biblia, profesor Osorio, te habla del buey viejo y el buey joven. Usted enyuga al buey joven al lado del buey viejo para que ese salón de clase funcione de una manera u otra. De verdad que está muy interesante su posición con respecto a lo que es la revolución educativa, rompiendo paradigmas. Pudiéramos desarrollar un poco más sobre lo que estábamos conversando. Aquí podemos comenzar con una pregunta. ¿A quién le interesa una transformación radical, sustantiva en el ámbito educativo, por no decir Venezuela, a Latinoamérica? Por solamente hablar de nuestra región. Pero ¿a quién le interesa un cambio sustancial y sustantivo? Un cambio importante en el tema de la educación. Evidentemente que tienen que ser a nuestras autoridades políticas, a los hombres y mujeres que rigen los destinos de la política nacional. Muchas veces hay más tiempo para otras cosas desde el punto de vista político que para el tema educativo. Yo creo que es hora que en Venezuela y en Latinoamérica nosotros empecemos pues a pensar qué es lo que está pasando con la educación y cuál es el nuevo rumbo que tenemos que darle a la educación, porque los tiempos que corren son tiempos de nuevos paradigmas y todavía la educación nuestra sigue siendo una educación arcaica, tradicional, ligada al memorismo, ligada a las aulas de clases tradicionales. Ahora, yo creo que esto pasa muchas veces porque no se ha revisado la literatura y los aportes que grandes hombres han hecho al ámbito de la educación. Yo tengo entendido, y de paso lo he analizado, lo he estudiado, por ejemplo, cuando nosotros revisamos un autor tan importante como Howard Gardner, que es el precursor de la llamada inteligencia múltiple, cuando nosotros revisamos esas tesis, cuando nosotros vemos las tesis de Edgar de Bono, ligadas al pensamiento paralelo, al pensamiento lateral, cuando nosotros incluso leemos algunas historias, algunos libros de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, nos percatamos que todas estas grandes herramientas, todos estos grandes postulados científicos de carácter psicológico y social no han sido manejados ni han sido vertidos en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes de estudio. Creo que se sigue todavía manejando la imagen maniqueísta, dualista, de una educación totalmente simple, ¿no? De una educación instrumental, de una educación donde solamente se está preparando al hombre y a la mujer, se está preparando para el hecho productivo, ¿no? Y no se está manejando una educación con ribetes espirituales, no se le está dando un verdadero nutrimento del alma al ser humano, porque hemos entendido desde el punto de vista cartesiano que la educación debe regirse por, digamos, algunos postulados, vamos a llamar inductistas, de que la educación tiene que ir de lo simple a lo complejo, de que la educación tiene que plasmarse en el epicentro de lo que uno llama un materialismo ramplón, ¿no?
Evidentemente que tenemos que ir un poco más allá. La educación del hombre, la educación del ser humano, tiene que ir a aspectos espirituales, tiene que ir a aspectos axiológicos, ¿no? La axiología, entendiendo por axiología esa rama de esa disciplina de la filosofía que tiene por objeto de estudio los valores, hacia allá debe apuntar una educación integral del ser humano. Hasta ahora lo que hemos visto son algunos aspectos de la educación ligados a que, bueno, gradúate para que trabajes. Gradúate para que ejerzas una profesión, ¿no? Y incluso cuando cumples con ese objetivo tan importante, porque no podemos decir que no es importante, vas a ejercer tu profesión como médico, como abogado, como sociólogo, y entonces resulta que te conviertes en un ser prepotente, en un ser que no tienes alma, y en un ser que cuando te relacionas con los demás, no pones en evidencia, no pones sobre el tapete, que también eres un ser humano y que la educación tiene que engrandecerte desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano. Entonces, hacia allá tiene que apuntar nuestra educación y esa ruptura de paradigma pasa por romper con algunos mitos, algunos espejismos, de que no me gustaría incorporar, digamos, algunas tesis de algunos autores que son anglosajones, de algunos autores que no pertenecen al ámbito latinoamericano. No, hay que romper con todas esas visiones parciales, porque cuando nosotros hablamos de Lev Vygotsky, el ruso, estamos allí entendiendo, cuando hablamos, por ejemplo, de David Ausubel, cuando nosotros hablamos de Malcolm Knowles, cuando hablamos de Luis Bertrand Prieto Figueroa, cuando hablamos de Paulo Freire y de tantos otros educadores, del mismo Simón Rodríguez, que lo tenemos abandonado, que solamente Simón Rodríguez lo mencionamos porque es el padre, el profesor de Simón Bolívar, pero los tenemos abandonados. ¿Acaso nos hemos leído los libros de Simón Rodríguez? Porque Simón Rodríguez tiene una personalidad muy nutritiva. Si ustedes quieren conocer un poco, digamos, ese perfil de ese personaje tan importante como Simón Rodríguez, yo recomiendo una obra de Arturo Galpriete que se llama La isla de Robinson, una obra maravillosa, donde se pone de manifiesto un perfil más ancho, más competente, más saludable, más entendible, pues, de este gran personaje, del cual nosotros tenemos que todavía buscar muchos elementos de Simón Rodríguez, de Andrés Bello, de Cecilio Acosta, del mismo José Martí, el cubano José Martí, y así tantos otros pensadores, pero normalmente cuando hacemos los pensos de estudio, los planes de estudio, los estamos haciendo, entonces comienzan los padres y representantes, muchas veces no te metas con mi hijo, a hacer algunas marchas, pero bueno, ¿por qué estás marchando? ¿No te interesa que tu hijo tenga una formación holística? ¿No te interesa que tu hijo no solamente se conozca el binomio de Newton, sino que también conozca tesis de lo que es el cristianismo, de lo que es incluso la religión como un aspecto universal del hombre? No te interesan esas cosas, no te interesa que tu hijo o tu hija tenga rudimentos de psicología ligada a la inteligencia emocional, no te interesa de que si nosotros avanzamos progresivamente vamos a romper el mito del llamado coeficiente intelectual que Binet plantó como un paradigma en el mundo, y mucha gente hoy en día dice, yo tengo 137 de coeficiente intelectual, yo soy más inteligente que tú, yo soy más inteligente que el profesor de física, ¿no? Porque yo tengo 137. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De unos números? ¿Acaso la inteligencia se reduce a unos números? Esa es en la concepción de Alfredo Binet, pero cuando nosotros revisamos las inteligencias emocionales, nos percatamos de que un campesino en una comunidad rural, como por ejemplo el Atico, como por ejemplo en Capiricual, ese campesino cuando va a sembrar, él sabe la fecha exacta en que puede sembrar. Claro. Cuando él va a cortar un árbol, él sabe la fecha exacta en que debe cortar ese árbol, y eso es una especie de inteligencia natural que nadie quiere reconocer. Okay. Fíjate lo importante del aporte que estás haciendo, porque estás haciendo un gran aporte con este programa, se está haciendo un gran aporte. Las corrientes de pensamiento del siglo XIX-XX era una corriente industrialista. Necesitaban mano de obra para la revolución industrial. Entonces generaron ese cambio de paradigma de lo creativo, del pensamiento creativo, de la comunicación a veces hasta cultural, la eliminaron para generarle una necesidad de que si no pasa por la universidad y trabajas en la empresa, en la empresa y eres la mano de obra de la empresa, entonces no te realizas como ser humano. Eso le castró, de una manera u otra ha castrado
esa libertad de pensamiento y esa revolución en el pensamiento. Y el mismo hecho de haber sacado, de una manera u otra, haber sacado a Cristo de las escuelas, que eso tampoco se justifica. Por eso, pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa